Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Antídoto, un podcast sobre comunicación, relaciones públicas y orientado para todo aquel que quiera aprender sobre comunicación. Y pues les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos los que nos están sintonizando de manera pues en vivo, ¿no? Porque nos pueden ver en vivo desde Promo Estéreo o también ver sobre la aplicación Spreaker. Quiero también saludar a Connie, que está en los controles de audio. Bienvenidos. Y síganos también en las redes sociales, en Instagram, @podcastantídoto. Y bueno, el día de hoy pues nos encuentra con nosotros Jerry, que es el co-host de este programa, pero quiero darle la bienvenida a Julio Adrián Aranda, locutor comercial. ¿Cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Justamente hoy vamos a hablar de un tema muy polémico que ha sido aclamado y ha sido condenado a la vez. Pero una vez que lo estudias te das cuenta que puede ser una herramienta súper útil. Y me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Así es. Ahora, es un tema polémico, en efecto, pero empecemos por decir qué es inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, pues, es una serie de algoritmos que tienen como propósito crear máquinas, sistemas o aplicaciones que imiten el comportamiento humano en ciertos procesos que pueden ser automatizados. Ahora, inteligencia artificial para mí es un término marquetero. ¿Por qué? La inteligencia humana no puede ser imitada. La inteligencia pues tiene que ver con la capacidad del ser humano de tomar una decisión con base a su intuición, sus emociones, su experiencia, sus sentimientos, y eso no lo puede hacer una máquina. Entonces, por ende, inteligencia artificial es un término marketero para mí que sobrepasa las expectativas, ¿no? Es decir, una máquina no es inteligente per se. Imita un comportamiento con base a los datos que el ser humano le introdujo. Entonces, ¿por qué hay que tenerle miedo? No hay que tenerle miedo a un objeto o un sistema o una aplicación que de origen no puede ser inteligente. Entonces, es la premisa de partida. Claro. Inteligencia artificial es una herramienta que puede potencializar, capitalizar cualquier trabajo en este ejemplo o en nuestro área. La comunicación y relaciones públicas y la locución comercial. Así es. Casi, perdón, que diga, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Digo, a final de cuentas, gracias Dios, pues la mente maestra somos nosotros, los seres humanos, ¿no? ¿Quién creó la máquina? ¿Quién creó la inteligencia artificial? Nosotros. Entonces, ¿quién la comanda? ¿Quién lleva la batuta? Nosotros, ¿no? Efectivamente, hay una corriente que tiene que ver con que, bueno, también, pues, el entorno material o los antecedentes o las circunstancias históricas predeterminan el comportamiento humano, pero a su vez el humano puede, digamos, agilizar o dominar el entorno con el fin de, pues, potencializarlo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es algo creado por el hombre, pero hay que dominarla, ¿no? Entonces, para empezar hay que cambiar nuestro sistema de creencias. Claro. Y hay que dominar la inteligencia artificial a nuestro favor. ¿Correcto? Así es, renovarse, adaptarse, innovarse, reinventarse, que ese sería, bueno, que eso son casi lo que vamos a platicar al tomar el antídoto, ¿no? Exacto. Entonces, durante esta emisión vamos a hablar de, bueno, qué es inteligencia artificial, qué es lo que comúnmente hemos escuchado, pero también vamos a hacer un análisis y una ponderación sobre los pros y los contras, pues, de la inteligencia artificial, primero en el ramo de la comunicación y luego lo vamos a hacer para el ramo de la locución. Y finalmente, pues, vamos a dar el antídoto, es decir, las soluciones que nosotros como comunicadores y locutores consideramos que es lo mejor para poder compensar pues la parte negativa de la inteligencia artificial. Así es, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, comúnmente hemos escuchado pues muchas aplicaciones que tienen que ver. Yo apunté cuáles eran más o menos las de comunicación que tiene que ver. Bueno, la que ha proliferado en los últimos meses es el chat GPT, que todos aquí pues
yo creo que ya hemos escuchado, que tiene que ver con, pues que tú emites una pregunta a una aplicación y te arroja pues una respuesta, ¿no? Te pone una respuesta automatizada a una pregunta, ¿no? Ese es el más común. Luego se encuentra la DeepL o DeepL, ¿no? Que tiene que ver con la traducción. Puede traducir más de 100 y pico de idiomas. Y esta pues es una herramienta también muy útil, bueno, que anteriormente ya lo hacía Google Translator, pero también, bueno, pues que en comunicación pues también acelera mucho este proceso de traducir, ¿no? De traducción. Existe Grammarly, que revisa la gramática de grandes cantidades de texto, ¿no? Es decir, tú pones un texto y te corrige pues lo más elemental como lo que hace Word, ¿no? Está NetQuid, compara la actividad de las marcas en la red, lo cual también para los mercadólogos y publicistas, pues también, pues es como un Google Analytics más o menos, que tú pones el nombre de la marca y te analiza el comportamiento de esa marca en la web o en la red, lo cual también pues avanza muchísimo estos procesos de auditorías manuales sobre las marcas que todo publicista hace, ¿no? Entonces, pues acelera mucho esa digamos, análisis manual, ¿no? También existe Synthesia, que tiene que ver con la creación de videos a través de avatars. Entonces, si quieres hacer un video rápido, ¿no? Para comunicar algo, ¿no? Porque ese día no estás bien peinadito, pues tienes esta aplicación. Y bueno, también existen aplicaciones en locución. Tú conoces algunas, ¿no? Ahorita está bueno, empezó desde hace años el voice text, ¿no? Ahora acabo de, no descubrir, ¿verdad? Valley, ¿no? Como Wally, pero Valley, que es una aplicación que la verdad digo, si tiene una terminología, creo que lo vamos a fondear, de las emociones, ¿no? Es así, es una aplicación nueva de Microsoft, Meta, que está innovando el área de la voz. Y bueno, para muchos puede ser algo bueno y para ahorita pues quiero platicar y fondear en este sentido con los locutores en nuestro trabajo, que es muy padre la voz. Y bueno, pues Wally es una aplicación que, bueno, a grosso modo, en 3 segundos, tú grabas una nota de voz de 3 segundos y en 3 segundos ya te transforma la voz, ya te la clona, te mete emociones, te modula, te cambia si enojado, triste, feliz. Entonces sí, ya se puede empezar a perfilar esta visión nueva tecnológica, Jos. Wow, me encanta. Bueno, pues de esto vamos a hablar, ¿no? Y pues esto es Antídoto, un podcast sobre comunicación y relaciones públicas. Y bueno, en el próximo segmento vamos a hablar sobre los pros y los contras de estos avances tecnológicos. Inteligencia artificial. Ahorita nos vemos. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Y bueno, regresamos aquí al podcast Antídoto, un podcast sobre comunicación y relaciones públicas para todo aquel que quiera pues aprender más sobre estos temas. Pues mira, fíjate que pues inteligencia artificial es un tema que ha sido muy cuestionado. Varios de los profesionistas pues se han visto un poco fatalistas a decir, bueno, pues vamos a desaparecer. Y yo realmente hice pues un análisis desde mi perspectiva, ¿no? Es decir, en mi día a día, cómo me va a influir la inteligencia artificial. Y mi conclusión es positiva. Y te voy a decir por qué. Yo me di la tarea de desmembrar, digamos, distintas variables que tienen que ver con el proceso de comunicación, desde la obtención de la información en una fuente hasta la emisión del mensaje. Desmembré así el proceso y pues empecé a concluir, ¿no? Sobre cada rubro, cuáles eran las ventajas y las desventajas. Entonces, para empezar, las aplicaciones son un negocio. Hay un interés económico y comercial. Así como los publirelacionistas, los periodistas, todo aquel asesor de comunicación o usuario o lector en general, tenemos que saber qué estamos leyendo y qué hay detrás. Lo mismo pasa con las aplicaciones. Es decir, por ejemplo, cuando consumimos un diario, un periódico, ¿no? No sé, el Excelsior, Reforma, el Universal, The Washington Post, The Toronto Star, ¿no? etc. Tenemos que saber quién es el dueño del periódico, quién es el dueño de Televisa, quién es el dueño de la emisión del mensaje. Uh-huh. Y ahí podemos saber, pues, si es en el caso de los diarios estadounidenses, pues, si es un diario republicano, si es un diario conservador. Lo mismo pasa con México, si es un diario de izquierda, si es un diario de derecha, qué empresarios apoyan el periódico. Lo mismo pasa con las aplicaciones. Si tú pones, por ejemplo, en el
en el chat, ¿no? En estas aplicaciones. Opiniones, ¿qué piensas sobre Trump? Te vas a dar cuenta que pues hay muchísimas críticas. Bullying. Pero si pones ¿qué piensas sobre Obama? Te vas a dar cuenta que hay muchos a favor. Entonces, ahí hay una incidencia, está influyendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién es el que está programando el mensaje? ¿No? Entonces, hay algunas aplicaciones, ahora que, bueno, vamos a entrar pues a una época de campañas electorales, hay aplicaciones que tienen que ver con los candidatos. Entonces, tú dices, a ver, una opinión sobre Ricardo Anaya, y te pone todo su currículum, ¿no? Entonces, efectivamente, las aplicaciones arrojan datos, pero siempre va a haber un sesgo, porque ¿quién es el que está programando la información? Y un juez que va a decidir quién. Entonces, ahí de entrada uno debe de cuestionar y decir, es una herramienta que te va a preparar, que te da ciertos datos, pero tú tienes que crear tu propia opinión. Entonces, de entrada, pues tienes que cuestionar, ¿no? ¿Quién programa? Ahora, el emisor crea el contenido. Es decir, el periodista va a consultar pues estas aplicaciones para poder obtener datos. Ahora, si tú haces pruebas caseras sobre esta obtención de datos, te das cuenta que hay muchos errores. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan? Estas aplicaciones lo que hacen es tomar información de la red. Entonces, si hay mucha información sobre determinado tema, ese es el dato que va a arrojar. Entonces, ahí de entrada ya hay un sesgo. ¿Por qué? Por una situación geográfica, a lo mejor pues va a tomar más información dependiendo del antecedente o circunstancia geográfica, intereses poblacionales, intereses de la ciudadanía de ese entorno. Va a tomar también, pues bueno, va a arrojar información también que responde al promedio de IQ de la población. Entonces, eso quiere decir que pues te va a obtener un dato, pero eso no quiere decir que te va a dar un dato inteligente, ¿no? Entonces, efectivamente, estas aplicaciones automatizan y agilizan los procesos que antes eran manuales, como la búsqueda de datos, ¿no? Como la traducción y demás. Pero lo que nunca va a reemplazar es la subjetividad, ¿no? Es decir, la interpretación, la intuición, esa inteligencia con base a las emociones que tiene el ser humano. Las aplicaciones van a arrojar un dato sobre un objeto. El sistema mismo funciona como un objeto, inanimado, sin inteligencia emocional. No obstante, el ser humano, el periodista, el publirelacionista, tienen que interpretar los datos. Es decir, las aplicaciones pueden arrojar datos incorrectos. En la familia, cuando empezó esto, hicimos un ensayo muy casero y un primo dijo, a ver, hay que poner la historia de nuestro bisabuelo, José Porrúa. Y lo puso y nos dimos cuenta que en la historia había muchos errores. Y ese es un ejemplo muy casero de una historia que conocemos bien. La aplicación, ¿no?, nos dio una información errónea. Es decir, las aplicaciones de inteligencia artificial tienen una percepción limitada porque no está poniendo énfasis o priorizando la información. No tiene conciencia, ¿no?, que es una autopercepción de nuestro lugar en el mundo. No tiene raciocinio, no tiene emociones, no tiene intuición. Es decir, no tiene opinión, ¿no? Entonces, quien obtenga contenido de estas aplicaciones, ¿no?, como ya vimos, el chat GPT, pues es la más común, pues tiene errores. Entonces, cuando vas a preparar una información o cuando un estudiante va a escribir una información, la debe de ver con mucho criterio. Yo veo estas aplicaciones como un turbobuscador, pero la información que está en la web, como decía el filósofo Jules Verne, que es un filósofo alemán de ascendencia coreana, pues lo que hay en la web es una masa crítica desordenada de información, que no quiere decir que es información inteligente u ordenada. Lo mismo pasa con las aplicaciones. Es un turbobuscador, ¿no?, que va a, digamos, con base a ciertos algoritmos, a cruzar la información que hay en la web. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ya vimos que lo que hace es buscar contenido del pasado. Entonces, esto incide, pues, también en el futuro. Es decir, la aplicación nunca va a poder hacer un análisis de prospectiva hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la aplicación toma la información de algo que ya existe. Es decir, si yo le pido a una aplicación que me escriba un soneto al estilo Sor Juana Inés de la Cruz,
pues va a escribir muchísimas cosas. Pero si yo le digo cómo va la inteligencia artificial a inhibir el deseo, no, pues quién sabe. Entonces, si yo escribo esa pregunta en el chat, me va a decir, no posees información, va a dar una respuesta inteligente, pero no me va a decir, no me va a hacer un análisis fino sobre lo que yo le acaba de preguntar. Es como Alexa, ¿no? Alexa, ¿me voy a morir mañana? No lo sé. ¿No? Los chats, la inteligencia artificial no tiene todas las respuestas. No, exacto. Solamente un periodista, con base en la información que tiene, sí puede... O sea, la inteligencia artificial puede prospectar, pero en base a datos, a probabilidades, no con base a la intuición. Entonces siempre va a haber una limitante. Es decir, arroja datos sobre el pasado. Ahora, ¿cuál es otra limitante? No tiene estilo. Exacto. La peculiaridad de un periodista o de un escritor, ¿no? Te gusta leerlo o consumir sus opiniones con base al estilo, su ironía, con base a su sarcasmo, con base a su precisión. Y la inteligencia artificial solamente te va a arrojar respuestas neutrales, sin chiste, planas, con cierta lógica, pero con limitantes. Entonces, esa es otra de sus limitantes. Ahora, pues bueno, hay muchas otras cosas como la veracidad de datos, ¿no? Es decir, ya te di ese ejemplo casero, ¿no? En cuanto a una historia, pues puede ser limitada, ¿no? Es decir... Contesta. Es decir, los chats arrojan datos a lo bestia, ¿no? Ajá. Pero, pues bueno, siempre va a haber la necesidad de cotejar la información. Y esa es la importancia, o ese es un eje clave del periodismo. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un influencer que dice su opinión, ¿no? O sobre su producto, o lo que dice un periodista, que eso es en lo que reside también las relaciones públicas. Pues que un periodista cotejó la información. Y por eso es tan importante el periodismo, ¿no? Y el ser humano, y el recurso humano. Exactamente. El chat te va a arrojar una información, pero es una información con errores. Por eso, si quieres escribir un comunicado, ¿no?, de prensa, pues bueno, te va a arrojar ciertos datos. Por ejemplo, a lo mejor para el periodismo de deportes, sí es muy útil, porque, a ver, ¿quiénes son los ganadores de la Fórmula 1 en los últimos 10 años? Y te va a arrojar la información. Pero es un dato muy preciso. Pero si yo le pido, hazme una valoración, ¿no?, sobre los candidatos presidenciales a futuro, pues van a haber una serie de errores, ¿no? Esos matices no los va a tener la inteligencia artificial. ¿Vamos bien por ahí? No, sí, o me regreso. Ahora, el receptor se vuelve pasivo, ¿no? Para la vida práctica está padrísimo. Exacto. Porque pues yo quiero llegar a un lugar y pues me va a decir vías para llegar, me va a decir una serie de cosas, cómo está para cuestiones turísticas, a lo mejor me va a recomendar los mejores lugares, ¿no? Pero ¿qué tal si yo soy rara y tengo un interés particular por algo, ¿no? Eso nunca me lo va a arrojar pues un chat, ¿no?, de inteligencia artificial. Por ejemplo, es lo que pasa con los bestsellers en Amazon. Amazon, por ejemplo, lo que identifica es que a las 7 de la noche 100 personas compraron el libro. Esas 100 personas, por un chat grupal, se pudieron haber puesto de acuerdo para comprar al mismo tiempo el libro. Y automáticamente Amazon detecta que ese es un bestseller. Pero si tú compras ese bestseller, te das cuenta que es un libro bastante malo. Sí. Entonces, la inteligencia artificial obtiene datos masivos, pero no puede detectar ese matiz, no puede detectar esa fibra, no puede detectar ese espectro de colores en la calidad del contenido. Exacto. Entonces, el receptor, si utiliza como veraz o como única fuente de información lo que te dice la aplicación o la traducción que te va a arrojar, pues ya valiste. Porque entonces tu pensamiento crítico pues se va a cero, ¿no? Hay un efecto que se llama efecto Van de Waal, que tiene que ver, es una teoría psicológica que es cuando una persona o un grupo de personas empiezan a hacer algo por imitación, entonces crees que lo debes de hacer porque un grupo de personas lo hacen, entonces crees que tienen razón. ¿Y qué crees? En países como México, la mayoría de las veces no sucede, o sea, no tienen razón. No porque 100 personas empiecen a tener cierta conducta, quiere decir que estén bien.
Ahí entra nuestra tarea de fortalecer nuestro pensamiento crítico, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué es pensamiento crítico? Pues la capacidad de cuestionar cualquier raciocinio o cualquier proceso mental. Cuestionar y hacerse de una opinión propia. Entonces, bueno, pues con esto me adentro al tema, ¿no? Uh-huh. Vámonos a un corte. Pero bueno, pues estos son parte de los pros y los contras. Ahorita vuelvo con más. Muchas gracias. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Estamos hablando de la influencia de la inteligencia artificial en los procesos de comunicación. Y es que, bueno, pues la inteligencia artificial, sin querer, pues hace a una audiencia pasiva o a un usuario pasivo. ¿Tú sabías que desde 1975 está comprobado que el IQ de las personas ha ido decreciendo? Y esto es porque la digitalización de la obtención de datos pues hace que pues la agilidad mental decrezca, ¿no? Anteriormente veíamos cómo llegar a un lugar por la guía Roge o por la memorización de cómo llegar a un lugar. Ahorita pues tienes Waze y llegas más fácil, ¿no? Entonces, esa automatización de ese proceso, ¿no? Para obtener algún dato, pues hace que pues ciertas neuronas estén más flojas o no haya conexiones neuronales. Digo, esto está comprobado, ¿eh? Oye, ¿me puedes dictar tu teléfono? Sí me lo sé, 55 41 90. ¿Verdad? Yo me sé, por ejemplo, los teléfonos fijos de mis mejores amigas del colegio. ¿Todavía? Todavía me lo sé. ¿Cuenta la leyenda? Cuenta la leyenda. Ok. Pero bueno, pues ahora ese es un proceso o una actividad que ya casi no la sabemos, ¿no? Exacto, sí, qué feo. Por ejemplo, esto no lo digo a la ligera, ¿no? De acuerdo a una investigación del Centro de Investigación Económica Ragnar Fritz de Noruega, publicada en 2018, la revista de Academia de Ciencias de Estados Unidos publicó este artículo y dice que la media de noruegos nacidos después de 1975 experimenta una disminución en su IQ con respecto a los nacidos antes de esa fecha. Y así hay una serie de investigaciones. Este es un ejemplo de varios, ¿no? Pero bueno, también habría, la inteligencia artificial también pues, pone retos nuevos, ¿no? Que es, yo creo que el IQ se debe de medir de manera distinta, porque ahora pues yo creo que la estructura del cerebro, que es un músculo, pues se va modificando con respecto a pues cómo obtenemos la información, cómo la procesamos, cómo la digerimos, y pues cómo la externamos. Ahora, hablando de digerir. Okay. El comunicador, publirelacionista, periodista, locutor o todo usuario, ¿no? Interioriza la información, ¿no? Es decir, puede obtener un dato. Pero si tú pones a esa persona en un auditorio a explicar lo que sabe, no forzosamente la inteligencia artificial le va a ayudar ahí. Sí. Si no tiene interiorizada la información o aprendida, pues de nada le va a servir la inteligencia artificial. Es decir, el ChatGPT sirve para preparar al vocero con base a ciertos datos que va a obtener. Una herramienta más. Pero la hipótesis, el ensayo, el clímax en una presentación presencial, la tiene que preparar pues el vocero, ¿no? El comunicador. No tiene la parte histriónica. Y aquí me gustaría que habláramos ahora de ti, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial nos va a dar muchos datos, pero la unicidad, el estilo y la peculiaridad de una persona para transmitir la información, eso no te la va a dar nunca la inteligencia artificial. Y en la locución hay pros y también hay contras, y me gustaría que habláramos de eso. Claro, pues mira, hice algunos pros. Digo, ahorita los pros es como para los publicistas, los que trabajamos en el medio de la voz, ¿no? Que las grandes marcas, queremos una entrega, algo rápido, ¿no? Vivimos en la era tecnológica, en una era de adaptación. Cabe mencionar que si lo quiero comentar, ya veníamos con una programación predictiva, ¿no? La tecnología ya nos iba avisando desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto del traductor de Google, ¿no? Que dices, ya me da algo, ¿no? Ya me da un mensaje, ¿no? Ya viene una réplica de lo que yo estoy pensando. Obviamente, pues nos va poco a poco sumergiendo, nos va avisando. En el medio publicitario, nosotros como locutores,
o las grandes marcas, pues buscan una inmediatez de entrega, algo entregable, ¿no? Que eso sería un pro, ¿no? De yo, publicista, quiero algo, ya saben que los millennials o los centennials trabajan que lo quieren para antier, ¿no? Entonces ya lo quiero de una vez. Entonces, a primera instancia, por inmediatez de entrega, eso es un plus, ¿no? La inteligencia artificial. Me va a servir para cubrir cierta necesidad. Por ejemplo, puedo decirlo en este momento, un video interno, ¿no? Hay muchas ramas y extensiones de la locución en el cual el locutor maneja y emplea y perfila su voz, ¿no? Entonces, un locutor con inmediatez, ¿no? En un banco de voces nuevo, artificial, de inteligencia, va a ser entregable luego, ¿no? Adquisibilidad, ¿no? Entonces también lo voy a adquirir y por inmediatez lo voy a tener, ¿no? Yo marca, ¿no? Obviamente, bueno, vienen pros y vienen contras. Otro que sería la parte... Por ejemplo, una ventaja como publicista, por ejemplo, como un director de comerciales, de marketing, sí, es que a lo mejor puedo adquirir una voz en ese momento, pero si yo cambio la ruta crítica de la filmación del comercial, eso no me lo va a dar exacto. Una voz. Es a lo que voy. En nuestra área de voz, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, en la parte del texto, a veces se le llama retake, cuando nos vuelven a llamar a grabar, ¿no? Que si a lo mejor un tono, una inflexión, algo, no tiene esas cositas que buscan hoy en día. Esos matices. Esos matices. Bueno, es que aquí le llevamos el mundo de cositas, perdón. Gerardo me entiende, los locutores nos entendemos. Ay, me gustó ese tono. Esas chispitas. Tiene cositas, ¿no? Tiene algo. Tiene onda. Tiene un no sé qué, ¿no? Ahora los chavos de hoy en día. Y es a lo que voy. Digo, esa parte cuchicuchesca, esa parte esencial, esa parte de la fórmula, del antídoto, no nos lo va a dar la inteligencia artificial. Jamás. Eso sí me gustaría saber. Pero exactamente, ¿no? Es a lo que tú dices. Ahí es entonces donde rompe esa adquisibilidad, ¿no? El receptor va a decir, ay, como que no me gustó tanto esa voz, porque es una programación, lo que lo va dando, y no tiene esa emocionalidad de la voz. Podemos decir que, digamos, una voz adquirida por un chat, ¿no? O por una aplicación o inteligencia artificial es como la comida rápida. Ajá. Voy a tener un producto que ya sé que me espero, pero no forzosamente me va a caer bien. Exacto. Y aparte, en este mundo creativo que también es tan sumergido, los creativos, pues se meten en un súper clavado, se meten en un viaje, y yo creo que la inteligencia artificial no va a dar ese match que yo, creativo, no, es que quiero que el locutor me dé un tono, y en esta parte crezca y se emocione, y vaya creciendo, y le dé, y le baje, y le module. Eso no todavía, chicos, no se espanten, todavía no lo va a dar la inteligencia artificial. O sea, esa parte escénica, esa parte de entrega, esa parte de histriónica, eso no te lo va a dar todavía la inteligencia artificial, o sea, no nos va a suplir. Va a ser un medio adaptable, va a ser un medio en el cual nos va a sumergir a reinventarnos, renovarnos, modernizarnos, actualizarnos, vencer miedos, vencer viejas creencias, viejas estructuras. Pues sí, tenemos que sumergirnos a esas nuevas tendencias para estar a la par. Pero ojo, o sea, nosotros los locutores, que eso también quisiera defenderlo, pues no tendríamos que temer de todo este sumergimiento, porque al final de cuentas es un proceso, ¿no? Es un proceso como cuando llegó la computadora, cuando llegó el rayo láser, pues, ¡ay!, nos van a suplir, ¿no? No, o sea, al final de cuentas, yo creo que esta parte escénica, esta parte, por ejemplo, ahora que hablé esto de la aplicación esa de Bali, ¿no? Por ahí vi el chat de los comentarios, decía, ahora ya vamos a escuchar las películas, las series dobladas con inteligencia artificial. No, señores, en este momento, o sea, para que llegue a pasar eso, va a ser un proceso que sí lo veo llegar, ¿no? Porque pues esto va increciendo, la guerra de las tecnologías, Google, Microsoft, van a ir inventando, innovando para dar esta parte de velocidad, de entrega, sí. Pero no están pensando, que ese es mi punto de vista, no están pensando que esta parte de clonar nuestras voces no jamás va a llegar a clonar la esencia del ser humano, ¿no? O sea, ese chip, ¿no? Esa voz, esa vibración de las cuerdas vocales, hasta el día de hoy no va a ser, no hay manera, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, para empezar,
para resumir, nunca va a haber, la inteligencia artificial nunca va a incidir o nunca va a crear esa conexión que existe entre el creativo y el locutor. Sí. Y esa conexión entre el locutor y su audiencia. Exacto. Es decir, la inteligencia artificial te va a dar una voz, pues tal vez robotizada. ¿Y en qué sentido? Pues poco flexible. Ujú. Un locutor que está en vivo, en una cabina de radio, o un locutor, o un presentador, o un contacuentos, o un orador que está ante una audiencia, Jamás. Quiero un robot. Así. Quiero que nos dé la conferencia un robot. puede improvisar, Claro. puede conversar Exacto. con emociones. Es decir, tú puedes tener una conversación con la máquina, ¿no? Pero nunca va a emitir con base a su experiencia, va a emitir una opinión con base a los datos, al algoritmo, pero no con base a la experiencia, ¿no? Decía el filósofo Lacan que pues el ser humano vale la cicatriz que tiene. Exacto. Entonces, la inteligencia artificial no tiene experiencia. Exacto, no basta tú como locutor, pues tú vas a hacer algo anecdótico, alguna experiencia, alguna vivencia, alguna recreación tuya que te pertenece. Entonces, una máquina... Un chiste, una broma. Una broma, exacto. No te lo va a dar pues te va a dar ahí una maquila según ahí su Wikipedia, según ahí todos los algoritmos, según esta parte neuronal sintética artificial, sí. Pero esta parte de cada quien, o sea, la unicidad. Cada unicidad, exacto. El estilo de cada locutor, Exacto, de cada cuentacuentos, Sí, de exacto. cada orador. Sí, porque imagínate, o sea, veámoslo de un punto de vista en el sumergimiento de la voz, sería como sí habría un desmesurado banco de voces. Yo imaginemos el panorama, ¿no? En las agencias. Por ejemplo, estaba compartiendo, le mando un saludo a Gerardo Quiroz por estar conectado. Varias gente que estuve ahí pidiendo algunas opiniones para nutrirme, para de alguna manera actualizarme. Pedí opiniones a distintos locutores. Opiniones de distintos locutores y de diferentes edades, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el locutor hoy en día, el locutor moderno, el locutor millennial, centennial, dice, está padre, ¿no? Ahora voy a grabar mi voz en inteligencia artificial. Pero lo que no sabemos y lo que no pensamos, porque es algo que no hay un control, está desmesurado, no hay algo que regule, o por ejemplo, ahorita he visto mucho el boom de los locutores que, es que ya ahora que ahorita voy a llegar a esa parte de la seguridad de mi voz, ¿no? Ahora van a ocupar mi voz y la van a ocupar de una manera desmesurada, van a prostituir mi voz, no va a haber algo que regule, que respalde, sí, ¿no? Pero bueno. O pueden haber llamadas simuladas, ¿no? Y a lo mejor pueden pedir un rescate. Pedir un rescate o una extorsión, o sea, entonces eso no lo está pensando la tecnología, eso no lo están pensando las grandes masas. Hay policía digital, ¿no? Policía cibernética, okay, ¿no? Pero siempre va a tener una limitante. Claro. ¿No? Es decir, tú puedes saber de dónde viene esa voz, de dónde está programada, de qué computadora, pero pues hay quien va a caer, ¿no? Es decir, una computadora, una máquina puede estudiar el tono de voz de una persona e imitar su voz, y a lo mejor puede haber una extorsión, ¿no? Sí, esa es la parte mala. Son riesgos. La parte negativa. Exactamente la parte de los riesgos que se está sumergiendo. Pero nosotros, hablaba de los chicos de las nuevas tendencias, pues obviamente, y sí me gustaría platicar un poquito, pues qué pasó con la pandemia, ¿no? La pandemia se beneficiaron la tecnología, la guerra tecnológica, siempre va a estar moviendo al mundo, ¿no? Entonces, obviamente, en nuestra área empezaron a quitar recursos a través de enriquecerlos y ahorrarse costos. Por ejemplo, los locutores ya no graban en estudio, los estudios empezaron a mermar en la locución en la pandemia, entonces te exigían tu home studio. ¿Y qué era lo que hacía el home studio? Yo millennial, entonces yo ya empiezo a practicar mi voz, pero encuentro también vertientes en las cuales empiezo a hacer un marketing de mi voz, empiezo a marketear mi voz, empiezo a armar estas frases, ¿no? Y a vender mi voz a través de las aplicaciones, que sí es viable, ¿no? Que sí me sirve en ese momento, quiero tocar el tema que sí, por inmediatez, por flexibilidad, ante una marca que yo quiero esto, pero por ejemplo en nuestras áreas, pues usamos comerciales de radio, comerciales de televisión, videos internos, halls telefónicos. Por ejemplo, en un hall telefónico, pues ahí sí va a empezar bienvenido, está usted llamando a farmacias similares. Eso sí es algo muy mecánico, es a lo que voy, ¿no? Es en un tono flat,
plano. Por ejemplo, ahorita viene el boom. Dámelo más azul. Exacto, dámelo con bolitas moradas y verdes, ¿no? Dámelo. ¿Y qué color de Pantone quieres azul? ¿Azul fuerte? ¿Azul, no? ¿Azul claro? ¿Azul cielo? Así. Azul mi cielo, azul mi reina. No se puede, ¿no? Entonces, esta parte, sí, empieza uno a maquilar. Entonces, hay varias extensiones que sí, eso sí lo veo venir, que se van a empezar a desvirtuar y se van a encasillar al mundo, por ejemplo, los videos internos, en un video donde tengan un mensaje solemne, en un tono solemne todo el tiempo. Entonces, sí hay una solemnidad en la voz. Hazme ejemplos. Y ahora, con ustedes, el único, el inigualable, en este tono. Pero sí va a llegar un momento que se va a saturar. Va a llegar un momento que va a decir, ay, qué flojera, ay, no. Estos creativos así, no, es que me hubiera gustado, a ver, muévele a la computadora, me hubiera gustado que en donde anuncia la marca le dé punch, le dé feeling. Entonces, ay, inteligencia artificial, ay, cuánto lo siento. Eso es lo que hay, ¿no? Entonces, sí tendríamos que ver que ahorita, pues, va a pasar, está pasando, va a llegar, todavía chicos, y bueno, sí, en voz de muchos colegas locutores, hay que inventarnos, hay que reinventarnos, hay que actualizarnos. Digo, yo soy chavorruco, ya tengo voy a cumplir 48 primaveras, pero es lo que decía con un colega ayer que me habló por la mañana. Ay, ¿qué va a pasar? Y no sé, y ya no va a haber esto. Modernízate, mi rey, ¿no? O sea... úsalo a tu favor. Exacto. Usa ese recurso a tu favor. ¿De dónde le vas a sacar provecho? Sumérgete, actualízate, capacítate, tómate un nuevo curso de redes sociales. Por ejemplo, a mí en mi caso, yo decía, ay, esto nunca va a pasar. Todo pasa, todo tiene un ciclo, todo tiene un principio y un final. O sea, ahorita esta nueva era, estas nuevas tendencias, pues nos exhortan y nos obligan de alguna manera a incidir, a meternos, para comprometernos también, para hacer una nueva versión de nosotros. A final de cuentas tenemos que recrearnos, reinventarnos y fluir con ello. Utilizar la tecnología a nuestro favor. Exacto. Es una herramienta súper poderosa. Para mí, la inteligencia artificial es un turbo traductor o un turbo buscador, ¿no? Que te ayuda a automatizar ciertos procesos de búsqueda, pero la inteligencia con la cual tú tienes que ponerle a la hora de redactar un texto, eso no lo va a dar nunca la inteligencia artificial. De hecho, es limitada. Si tú buscas en Google, ¿no? De por sí, que no es un turbo buscador, ¿no? Y buscas, por ejemplo, pues ciertas cosas, la verdad es que encuentras cosas bastante banales. Y entonces lo que hace el chat GPT, pues es buscar o recrear con base a lo que ya hay, ¿no? Pero la creatividad, pues no te la va, o sea, tiene sus limitantes, la de la inteligencia artificial. Sí, perdón, va a llegar un momento, yo lo veo así, lo hemos compartido con colegas locutores, que va a haber un departamento especial, a lo mejor sí se van a ahorrar creativos, copies, ¿no? Van a decir, como está innovando, es por ejemplo la gente, ¿no? Ahorita, por ejemplo en nuestro caso, nos han desvirtuado los influencers, porque tienen muchos followers, muchos seguidores. Pero eso no es eso. O sea, la gente se guía por eso, por la era digital. Por la cantidad más que por la calidad. Exacto. Entonces, ya cuando lo traes, hola, yo vengo a dar un video interno y voy a hablar de, ¿no? Entonces, no se dejen guiar, no se paniquen, no se espanten. Te metes a YouTube y pones un audiolibro y habla como el Anonymous y ahora no sé, que no sé cuánto, ¿no? Y da flojera. Da flojera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando en unos ayeres hice la voz del Tigre Toño en Waze, ¿no? En 100 metros da vuelta a la derecha. Has llegado a tu destino. Ay, qué padre, qué bonito. Pero ya empezaba, ¿no? Ya empezaba esto. O sea, ya lo veía venir. Ya lo veía venir. Que de un momento dado, esta tecnología nos iba a rebasar. Nos iba a sobrepasar. Pero entonces dices, pues alcánzala, o sea, alcánzala, ¿no? Yo no sé si nos está rebasando, sigue teniendo también limitantes. Sí, o sea, nos está rebasando en ciertas áreas, es a lo que voy yo, que por ejemplo, la gente, ¿no? O sea, va a llegar ahorita, como es el boom, como todo en la vida, salió esto, pues estás ahí sumergido, pero va a llegar un momento que dices, o sea... Como dice un amigo periodista que se llama Mario Sekeli, le mando un saludo, pues todo fenómeno nuevo, pues es como un péndulo, ¿no? Cada vez que empieza pues una nueva época, pues primero la sociedad se va a un extremo, luego se va al otro, y luego encuentra la media, ¿no? Es lo mismo, este boom asusta, pero una vez que lo analizas, que realmente haces un análisis de introspección, a ver, ¿cómo influyó esto en mi trabajo? Te das cuenta que tiene limitantes y que más bien puede ser una herramienta usada a tu favor.
¿Qué tal si nos vamos al antídoto? Es decir, a las soluciones. Ok. ¿Cómo podemos compensar las cuestiones adversas de la inteligencia artificial? Vas. ¿Te late? Vas. Te Bueno, cedo la palabra. Te cedo la La palabra. oralidad nunca la va a reemplazar la inteligencia artificial. Que un orador se presente ante un auditorio y que tenga un estilo propio a la hora de hablar y establecer una conexión y transmitir emociones, eso nunca lo va a lograr la inteligencia artificial. Entonces, practicar la comunicación oral, ¿no? Para Exacto. todos los que nos dedicamos a esto. Crear experiencias. Para los publirelacionistas, pues no basta con transmitir un comunicado de prensa en el cual utilicé una aplicación de estas. Hay que crear experiencias para los periodistas. La experiencia es algo que nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Never. Leer. Qué importante es leer. ¿Cuánta gente escucho que diga, ay, no, yo no leo? Se nota. Es decir, son como las noticias, que también hay una tendencia, ¿no? Que ya la vimos y la hemos platicado, pero es que yo no veo noticias porque pues me afecta emocionalmente, ¿no? Eso se llama positivismo tóxico. No. Yo creo que es más tóxico el no leer y el no ver noticias, porque entonces vives en una esfera, ¿no? Y entonces estamos en un mundo ahorita tan adverso que si no tienes conocimiento de él, ¿cómo vas a dominar la adversidad? Te tienes que crear un criterio y con eso fortaleces tu pensamiento crítico, ¿no? Con esto se evita el efecto bandwagon, que es lo que ya dije, que es lo dije anteriormente, que es esta tendencia de cuando un grupo de personas hace algo y por una inercia inconsciente, no racional, yo quiero hacer lo mismo, porque si lo hacen 100 personas, yo creo que está bien. Y no, muchas veces lo hacen 100 personas y la mayoría de las veces se equivocan. Por eso siempre hay que cuestionar, evaluar, ¿no? ¿Lo que están haciendo esas personas es correcto? ¿O están escuchando una fake news? Porque la fake news, o sea, es uno de las adversidades de la inteligencia artificial. Sí, ¿no? machismo, Es decir, feminismo. ¿no? El fake news significa que es, bueno, a lo mejor yo, realizador de contenido, voy a hacerle una pregunta al chat, me va a arrojar un ensayo y a lo mejor es erróneo esa información porque no la verificó. Exacto. Entonces hay que verificar. Entonces, un antídoto para las fake news es verificar la fuente, cuestionarla y siempre pensar en si tú tienes esa opinión, ¿no? Es decir, la mayoría de las veces no la tienes. Claro. Entonces hay que ser auténtico. También hay que tener tu propio sistema de valores, ¿no? Es decir, la autenticidad, es decir, yo voy a tener mi propia opinión y mi propio criterio con base a los valores corporativos o personales que uno tenga. De esa forma, no te vas por cada contenido que ves en la red, que muchas veces, a través de la inteligencia artificial, un realizador de contenido pasivo, pues a lo mejor dijo algo erróneo. Entonces hay que estar muy seguro de sí mismo. Y bueno, pues tener en cuenta también los debates. Hay que incentivar los debates. Un debate, eso nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Puedes obtener datos, pero un debate, entonces el comunicador tiene que propiciar debates en televisión, en radio, debates presenciales. Y es así como a través de la elaboración de un raciocinio verbal es como puedes realmente aprender, ¿no? Y es como realmente pues vuelves a tu mente ágil, ¿no? Te vuelves en un emisor y receptor activo y no pasivo, ¿no? Digo, un claro ejemplo es ahorita, el programa, ¿no? Es orgánico, o sea, es algo vivencial, es alguna experiencia que está con inmediatez aquí el momento, hay una interacción, hay una emisión, un receptor, un feedback, hay retroalimentación, hay vibra, hay energía. Eso no te lo va a dar la inteligencia artificial, ¿no? Así es. Entonces, tomando en cuenta también que la comunicación incide en la educación, ¿no? Pues también a lo mejor, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero bueno, en la educación, por regresar, no sé, habría que plantearnos si vamos a regresar a la época de hacer ensayos de manera... Con tu máquina, Olivet. No, pues presencial y a mano, ¿no? Pero bueno, y siempre creyendo en nuestro propio criterio, no porque lo dice la práctica, quiere decir que ya es una teoría científica, ¿no? Porque es lo que está pasando actualmente, ¿no? Que la práctica está superando a la teoría científica, ¿no? Entonces siempre hay que cuestionar toda práctica, no porque lo hagan o lo hayan comprobado 100 personas, quiere decir que es bueno. Exacto. ¿No? Y bueno, ¿qué soluciones nos darías para compensar
las cuestiones adversas de la inteligencia artificial en la locución comercial, por ejemplo. ¿Cómo quieres que te diga en este momento? Así, pues reinventarse, ¿no? Casi, renovarse, reinventarse o morir. Pero no mueras, o sea, muere con orgullo. Encuentra tu estilo. Encuentra tu estilo, tu forma. Recordemos que nosotros, los locutores, tenemos un compromiso personal. Tenemos un abanico extenso de oportunidades, porque la voz es algo maravilloso, ¿no? Y ese chip de información que tenemos con que dar esta parte emocional, pues sigamos fluyendo con ello, ¿no? Adaptarse, ¿no? Adaptarse al medio, o sea, adaptarse a las exigencias, relacionarse también, ¿no? Relacionarse con la computadora, con la tecnología, hacer de la tecnología tu amiga, no tu enemiga, ¿no? Una herramienta útil. Una herramienta más, o sea, entonces fluir, ¿no? También fluir, o sea, conectarte con eso, o sea, estar viendo, yo veo esta parte como que, por un ejemplo, ¿no? Yo hago un ejemplo de verme al espejo, ¿no? A ver, trata de que, a ver, clóname tú, así, a ver, tú, o sea, no, o sea, te vas a volver loquito tal vez en ese ejercicio, pero es que es esta parte, lo puedo decir, almática, esta parte escénica, esta parte que no va a ser sustituible jamás pero porque le pongan, porque al final de cuentas nosotros somos los creadores de esto, o sea, de la tecnología, entonces la mente maestra, la que comanda todo, somos nosotros, ¿no? Entonces también viene la parte de capacitarse, ¿no? Capacítate, busca nuevas tendencias, sumérgete a la mercadotecnia, a la publicidad nueva, ¿no? Modernízate, vuélvete ágil en esto, agilízate, ¿no? No te quedes ahí estancado, porque pues el locutor sí se está, y no seas tan negativo. Ya perdí mi chamba, frustración, ya. Por ende, ya. Tengo miedo. No tengas miedo, mi rey, no tengas miedo, o sea, pues ahora sí que súbete a ese barco, ¿no? Súbete a ese barco. Ahorita está en el boom, ahorita está en esta parte que nos va a sacudir, sí, pero sé positivo, ¿no? O sea, entonces también viene un reto personal. Velo como un reto, velo como un nuevo propósito, ve como una nueva meta, ¿ok? Aunque sea la meta de Microsoft, de esa aplicación, ¿verdad? Arriésgate, ¿no? Siempre busca, toda la vida, pues esta parte, y concedido. O sea, sincronízate con el universo, ¿no? El universo es maravilloso, ¿no? Métete a ese universo nuevo, ese multiverso, ¿va? Métete a ese multiverso nuevo y fluye con ello, ¿no? Y bueno, pues ya lo puse aquí, vencer el miedo, ¿no? Recordemos algo que somos originales, somos auténticos, esa autenticidad, esa originalidad, esa huella de identidad como ser humano, como individuo que se postra, que tiene la parte gestual, la parte emocional, la parte de conexión, conectividad, congruencia, hilarante, bla, 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 bla. Eso no nos los van a sustituir, chicos, no tengamos miedo. A final de cuentas, pues sí, nos tenemos que sumergir en esta era moderna, en este boom, en esta sacudida. Va a empezar, pero esto todavía no va a pasar. O sea, sí va a ser, ahorita que esta aplicación que lo dije, la de Bali, ¿no? Vean ahí en YouTube, ven toda la información. Hay mala información también, ¿no? Bueno, ahí hablaba que te clonan la voz en 3 segundos, pero no te va, es por ejemplo decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De veras? ¿Están muy bien? ¿De verdad? ¿No? O sea, esos cambios no lo va a hacer todavía. Imagínense, ahorita, regresando a esta parte de la publicidad, me decir, no lo quiero así, es que no tiene el feeling, no tiene el taste, no, ¿sabes qué? No quiero la inteligencia artificial, llámala al locutor. Así va a pasar, porque la inteligencia no me da el tono exacto que yo pido, que yo quiero ver cómo el actor de doblaje me hace caras y la parte histriónica, la parte emocional. No lo va a dar la inteligencia artificial. O sea, no lo va a dar. Que a lo mejor en un momento dado, en un cierto futuro, 20, 15 años, ya no lo vamos a vivir. Cuánto lo siento. No va a pasar. Entonces, sí, pues sí, el compromiso, lo que nos compete a nosotros es, pues, vivir con ello, ¿no? O sea, dar una nueva herramienta, un nuevo recurso, ¿no? Y jugar con ello. Aprendamos a jugar con la locución, aprendamos a jugar con la modernidad, aprendamos a jugar con la tecnología. Ay, maquinita, ay, cuánto lo siento, ay, no me vas a vencer. No nos va a vencer, ¿no? No nos dejemos, o sea, aventémonos round one, fight, ¿no? Aventémonos una pelea, ¿no? Una pelea, pero una pelea de reto, una pelea. La vida siempre nos va a confrontar, ¿no? No todo es color de rosa con bolitas blancas y todo esto. Entonces, no va a pasar nada.
Pues bueno, conclusión, la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa que nos puede ayudar a comunicadores y a locutores a ejercer una mejor profesión. Una mejor profesión. O sea, digo, vivamos el momento. De acuerdo. Bueno, pues qué grandes antídotos acabas de darnos. Y bueno, pues esto fue el podcast Antídoto, un podcast sobre comunicación y relaciones públicas. Síganos en nuestra red, @podcastantídoto en Instagram, y escúchenos el próximo lunes en vivo a las 10 de la mañana por Promo Estéreo. Vibra bonito. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.